Amén. Vamos a compartir la palabra de esta tarde, noche. Si podemos abrir la luz de por aquí, por favor, porque me siento a oscuras. Muchos son los llamados. ¿Lo sabían ese? Eso está en Mateo 22:14. Mateo 22:14, si Pablo quiere poner. Es uno de esos versículos que traen controversia, que son complejos, que pocos predican el sentido en el domingo, luego en clases de estudio creo que sí, pero porque es difícil, ¿no? Porque distingue entre unos y otros, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Pero muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Porque distingue entre aquellos que se les ofrece un cometido y aquellos que son determinados como los mejores para el cometido. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No sé en qué edición, perdone, me equivocaré, pero si no ya me corregirán, pero una edición de este programa que se llama MasterChef, no sé si lo conocen, que dan en la televisión, se presentaron como 15.000 personas para 20 que entraban. Muchos fueron los llamados, pero pocos los escogidos. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿no? Me acuerdo cuando entré en Pirelli y hacía 15 años que no entraba nadie en esta multinacional aquí y se presentaron, hicieron una propuesta de trabajo para 18 puestos de trabajo y se presentaron más de 1.000 personas y yo fui una de ellas. Y cuando vi toda la gente que se preparaba con sus carpetitas, Lindy, todos con sus estudios, y yo iba con una fotocopia que corría al colegio para que me dieran un certificado, gracias a mi papá que me obligó a estudiar formación profesional de aquella época, tenía un certificado y lo fui a buscar, y entre 1.000. Y de los 18 que tenían que escoger, solo escogieron a 15. Y yo estaba entre ellos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Claro, no era porque era el mejor, es que había un plan detrás. Tenía que vivir aquí, me tenía que casar con Inma, tenía que tener mis hijos, teníamos que fundar esta iglesia, teníamos que bendecir a este pueblo. Claro, ¿está bien? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Este texto que hemos leído de Mateo se refiere a un señor que envió unas invitaciones a su boda, un señor importante. Pero la gente, también importante, que tenía que ir por motivos personales, rechazaron ir a la boda. Entonces se encontró con esta situación que él había preparado todo y había matado los animales, ¿no? ¡Qué faenón! Y los invitados no iban a venir. Entonces dijo a sus siervos: vayan a los caminos y a cualquiera que vean, a cualquiera, díganle: estás invitado a la boda. Y salieron a llamar a muchos, pero solo aquellos que lo creyeron y fueron. Pero incluso algunos de los que fueron sin creerlo demasiado bien, porque no iban preparados. Aunque no seas digno de ir a la boda de un rey, pero si te invitan, te vistes correctamente, te pones, ¿no? Pues se ve que se presentó alguno con chándal o con zapatos de deporte. Y entonces el Señor le dijo: ¿cómo que no te has preparado mínimamente? Siendo indigno de venir, te he invitado, te he escogido, te he llamado, vienes aquí y no vienes ni preparado. Y lo echa fuera, y ahí dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, como que el escogido es aquel que, entendiendo que el llamado a lo mejor no le pertenece, que hay gente mucho mejor, se siente agradecido y se prepara. Y deja de jugar con la invitación del Señor. Bien,
Si me permiten, quiero profundizar en este pensamiento y verán dónde quiero ir esta noche. Creo que les va a bendecir. Voy a utilizar un texto de la vida de Jesús. Está en Marcos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Y esto nos va a centrar donde yo quiero estar. Marcos 11 del 1 al 3 dice: mientras Jesús, ¿lo tenemos? Perfecto. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, estaba la época ya iba a empezar la pasión, el domingo de Ramos. Llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania en el monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de sus discípulos, que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, y en cuanto entren verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. ¿Y qué tiene que ver? Permítanme. Jesús estaba rodeado de mucha gente en aquel momento. Ya estamos llegando casi al fin de su etapa de los 3 años. Por supuesto, sus 12 discípulos, más esas 60, 70 mujeres, más algunos cientos de discípulos más que no están dentro de esos 12 privilegiados, pero que seguían a Jesús. Pero ante este trabajo que Jesús quería hacer, hay un cometido: tiene que escoger a 2. De todos los que Él había llamado para que lo siguieran, escoge a 2, pero es para un cometido específico. ¿Se entiende? No necesitaba que fueran 200 a buscar al burrito. Con 2 le valía. ¿De acuerdo? No tenía que ser los más preparados. No. Simplemente fueron escogidos tú y tú. ¿Y por qué yo? Tú y tú. Y aquí quiero comenzar a insistir, porque estos 2, con su obediencia al ir, y fíjense, imagínate que Javier te digo: mira, te vas a la plaza y verás una moto, te subes, la arrancas y te la traes, y si te dicen algo, te dicen: tranquilo, el pastor la ha pedido, ya se la devolverá. Te apedrean, ¿sí o no? Entonces, no era una cosa sencilla, ¿bien? Entonces lo vemos así, pero un burrito es para estrenar. Nadie lo había montado. Pero estos 2 abrieron camino. Ese era su cometido. Abrir camino. Cuando alguien es escogido es para abrir camino. Se adelantaron para que cuando llegaran el resto estuviera todo preparado, estuviera todo hecho. Siempre están los que oyen primero, siempre están aquellos que están atentos, siempre están los que están dispuestos, pero luego están aquellos que abren camino. O, como también en la palabra se nos enseña, abren brecha, se ponen en la brecha. Es los que van primero que los demás. No son los mejores, quiero insistir, no estamos hablando de esto, siempre han sido escogidos, porque luego va a venir algo grande, algo importante. En nuestros días podríamos decir que son aquellos que creyendo sirven, interceden, luchan, hablan, creen, dan, para que todo ese pueblo del cual ellos forman parte sea protegido del enemigo y pueden encontrar salidas a la destrucción. ¿Hay gente así en la iglesia? Espero que sí. Gente que cuando el Señor los llama, ves y da. Ves y sirve, sirvo. Oh, es que soy el más ocupado. ¿Qué importa? Te escogió. Mire que dice Miqueas 2:13. Me encanta este versículo. Para aquellos que todavía están dudados de dar ese paso, cuando ya el Señor los llamó. Dice así: su líder irrumpirá,
Se pondrá al frente y los sacará del destierro a través de las puertas de las ciudades enemigas y los llevará de su regreso a su propia tierra. Su rey los conducirá, el Señor mismo los guiará. Está hablando de alguna manera de la época de la liberación de Babilonia, pero luego también está hablando del Mesías, pero también está hablando de nosotros. Cuando alguien le cree al Señor, se convierte en un líder en el reino de los cielos. El líder no es el más guapo, el líder no es el que mejor canta, el líder no es el que mejor predica, el líder es el que va, el que abre camino. ¿Se entiende bien hasta aquí? ¿Bien? ¿Por qué es líder? Porque lidera, porque irrumpe, porque a través de ellos dan la oportunidad de que el propósito se cumpla. Es un instrumento poderoso que el Señor utiliza para guiar al resto. Volviendo a los discípulos, fueron escogidos para liderar ese tiempo ante sus hermanos de camino. Vaya churro de liderazgo, para ir a buscar un burrito. Espérate. Hay diseños de Dios que hay que cumplir y son altamente imprescindibles que se cumplan. No hay trabajo de menos valor uno que otro. Tuvieron que adelantarse, tuvieron que abandonar el confort del grupo, tuvieron que correr riesgos y todo para confrontar una situación que en aquel momento lógica no les parecía, ¿verdad? ¿Para qué Jesús necesitaba un burrito? Ahora, había una misión. Ellos ahora tenían una misión. No simplemente habían sido llamados, sino que dentro de los llamados habían sido escogidos. ¿Y para qué te escogen? Para cumplir una misión. Diga conmigo, una misión. Si no, ¿para qué te escogen? Tenían que llegar al lugar, ver, ubicar el burrito, desatarlo y llevarlo al maestro. Fíjense que 3 verbos tan importantes para un cristiano: ver, desatar y traer. Ver, desatar, para los que apuntan, apunten. Ver, desatar y traer. 3 acciones que forman parte de esa misión. No era la misión total, no. Jesús tenía su propia misión, tenía su propio plan, pero pasaba porque estos 2 cumplieran correctamente su misión. Tenían que tener el discernimiento de agarrar el burrito que tocaba, uno joven que nunca hubiera sido montado. Miren, como creyentes tenemos que tener ese discernimiento de encontrar esas personas que Jesús quiere llamar porque las necesita. ¿Cómo las desatamos? Porque hay que verlas, hay que desatarlas y hay que traerlas. Las desatamos con las armas espirituales, porque todas las personas que vamos a encontrar están atadas por la mentira, los pecados, las injusticias, los desaires, los argumentos, los complejos, bla, ya saben ustedes. ¿Y por qué decimos que están atadas? Porque querrían cambiar, pero no cambian. Yo tengo 2 perritas que las dejamos atadas cuando venimos a la iglesia y les encantaría correr, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están atadas. ¿Tienen fuerza para correr? ¿Tienen ganas? ¿Están cansadas? Para nada. Pero no pueden. ¿Por qué? Así es la gente de fuera. Tienen vida para darle a Jesús, tienen capacidad de disfrutar, tienen capacidad de salvación, sí, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están atadas. Entonces, primero hay que ubicar a esas personas y hay que desatarlas. Y cuando ya están desatados, cuando hemos orado por ellos, cuando los hemos escuchado, cuando los hemos
confrontado, luego hay que acompañarlos a los pies de Cristo. Ahí es cuando uno los lleva a la oración de fe. Ahí es cuando uno los lleva a ese amor. Porque esa persona que Jesús ha puesto en tu camino ha sido escogida para cosas grandes. Me impresiona porque estos dos obedecen el llamado de Jesús y quedan capacitados para encontrar el burrito, para no equivocarse. Y eso también nos ocurre con nosotros. No tengas miedo. El Espíritu Santo te dirá qué persona, pero pesa por ella. Tranquilo, no te vas a equivocar. Discernimiento espiritual. ¿Cómo el Señor da discernimiento espiritual? Bueno, primero una pregunta. ¿A cuántos les gustaría tener discernimiento espiritual? ¿Cómo lo da el Señor? Obedeciéndole. Porque el discernimiento espiritual es una capacitación para algo. ¿No? En el trabajo, cuando alguien tiene que hacer un trabajo que las manos peligran, Inma les da guantes. No se los da a todo el mundo, se los da a los que están designados para algo. ¿Para qué Dios te va a capacitar con discernimiento espiritual si cada vez que te dice algo le dices que no? O le dices que estás asustado, o que no es el momento. Se va a buscar otro. Ahora bien, ¿se entendió? ¿Hasta ahora bien? Fueron llamados porque tenían que abrir camino, tenían una misión, pero para eso hay que tener visión. Y ahora quiero entrar en algo que creo que es muy importante. Ellos tenían que obedecer el llamado, no porque lo importante de lo que estaba pasando fueran ellos. Ay, sé que no me entienden. ¿Cuántas veces, no? Porque el Señor, Raquel, te ha escogido con un talento para que hagas cosas grandes. Pero a lo mejor va a hacer cosas grandes donde los protagonistas son otros y nadie se entera. Porque el protagonista de esta historia no son estos dos. Ni siquiera sabemos el nombre. Ellos sabían que había un plan, pero no lo conocían enteramente. Era un plan que tiene que ver con el verdadero protagonista, que tampoco es el burrito, sino es con Jesucristo. Lo vuelvo a recordar, el protagonista de esta historia no son ni ellos dos, ni son el burrito. Todos ellos son herramientas en las manos del Señor. ¿El plan cuál era? ¿Qué tenían que haber visto ellos? Es decir, el plan no era ver el burrito, el plan no era desatar al burrito, el plan no era llevar al burrito a Jesús. La visión correcta es que Jesús lo necesitaba. Y ya entiendo. Fíjate cuando hablamos de personas. Lo importante no es la persona. Lo importante no es la persona que vamos a ubicar, desatar y llevar a los pies de Jesús. Qué bien. Lo importante es lo que Jesús va a hacer con ella. Porque si Jesús la pone en tu camino, es porque ha decidido que no se pierda ante otros miles que sí se van a perder. Zacarías 9:9. Esta es la profecía que se escribió 600 años antes que ocurriera lo que hemos leído. Zacarías 9:9 dice:
Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. El verdadero propósito de aquella acción, el verdadero propósito de todo aquello que había ocurrido, es que el pueblo de Jerusalén se alegrara, porque descubría que el Salvador, el Mesías, iba hacia ellos, aunque fuera montado en un burrito. Esa era la señal. ¿Cómo un rey va a venir montado en un burrito? No habrá caballos lozanos, caballos etíopes. Un burrito que dos escogidos entre muchos tuvieron que ubicar, desatar y llevar. El pueblo se alegró al ver venir a Jesús, aunque no conocía la historia que había detrás, ni le importaba. Quiere decir que cuando el pueblo vio venir a Jesús montado en el burrito, no sabía que habían dos, que habían tenido que jugársela. Hubo un propietario que tuvo que renunciar al burrito. El burrito tuvo que ser desatado, tuvo que ser traído. La gente no sabía nada, solo veía a Jesús que venía montado en un burrito. Y hoy, a través de esta palabra, me gustaría mucho que esto lo pudiéramos entender. Todos nos sentimos llamados a un propósito muy personal para cada uno de nosotros. Salir de nuestro mundo y ver a quién el Señor necesita para ese siguiente paso en la iglesia, en San Joan o en Manresa, donde estés. Discernir a quién escogió, porque Jesús se quiere montar en él. Bien, porque el pueblo necesita alegrarse. Jesús viene a ellos para salvación y justicia. Y para eso tendremos que ver entre muchos, discernir quién el Espíritu Santo dice, dónde se posa, hay que encontrarlos, localizarlos. Todo un trabajo de desatar, ya les digo, eso es muy cansino, intentar que la gente entienda, que renuncie a sus historias, complejos, manías y se lance a Dios, que es lo mejor. Bueno, es todo un trabajo, hay que desatarlos y luego acompañarlos a los pies de Jesús, que es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que viene un tiempo de alegría. San Joan se tiene que alegrar. La iglesia se tiene que alegrar porque ve cómo Jesús viene a ella como Salvador y Señor. Y evidentemente que toda la historia que hay detrás, todas las injusticias que has vencido, todos los complejos que has tenido que confrontar, no, nadie se va a enterar, porque no eres el protagonista, gracias a Dios. Pero vas a permitir, vas a abrir camino para que cientos o miles cambien de muerte a vida. Esa es mi esperanza. San Joan va a ver venir a Jesús. No es una injusticia que San Joan no vea el trabajo, no vea cómo se limpia la iglesia, no vea cómo se da de comer a la gente, no vea los abrazos, las visitas, no vea. ¿Y qué? Y di conmigo, ¿y qué? ¿Y qué? Puede ser que los dos que fueron en algún momento estuvieran tomándose un café juntos y diciendo, Jesús contó con nosotros, qué importantes somos. Al igual que en el corral de más allá estaba el burrito diciendo, si no llevo Jesús yo a Jerusalén, menos mal que... No, es porque el Mesías vino. ¿Dónde está el privilegio? En que te escogió de muchos
otros llamados. Por eso no desperdicies. Todo y así decirte que no hay acción que quede sin recompensa, que Jesús dice al final, y ya te lo devolverá, diciendo, Jesús no queda a deber nada a nadie, aunque tú creas que le haces un favor, Él te lo va a devolver. Bien, y cuando vas experimentando, cuando tú rindes tus miedos y empiezas a servir a Jesús, te das cuenta cómo Él siempre, 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 siempre te da más. Siempre. Pero eso sería otra historia. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo voy terminando. ¿Se entendió bien la palabra? Dos mil años después hablamos del burrito. 2000 años después hablamos de esos dos discípulos que por alguna razón, no sé si en algún comentario vienen los nombres, yo no lo he conseguido encontrar, tampoco lo he buscado mucho. Pero, ¿por qué no es importante? Era importante para ellos, que iban con el grupo de Jesús, riendo, quejándose, aprendiendo, y de golpe hay un cometido. Y ese cometido es de grandeza porque abre las puertas de la salvación. Si crees que abusan de ti, bueno, eres el burrito. ¿Está bien? Qué bien que Jesús abuse de ti subiéndose y haciendo la entrada triunfal a Jerusalén contigo. Al final, al que van a matar es a él, a ti te van a devolver, tranquilo, no hay problema. No te necesitan para la cruz. Pero hay un San Juan que ha sido profetizado, que se va a alegrar, porque va a ver cómo el Señor y Salvador viene con el poder de liberar, salvar y sanar a ellos. ¿Qué nos separa entre aquellos dos discípulos y el pueblo que se alegra? ¿Qué separa a esos dos discípulos de hoy que vivimos la consecuencia de aquel acto? ¿Qué separa hoy de ti, de tus problemas, tus miedos, tus carencias, tus dudas, de las cosas grandes que Dios quiere hacer a través de ti? ¿Qué hubiera pasado si alguno de esos discípulos dijo, no, Jesús, yo no, uy, qué miedo, ¿qué me van a decir? ¿Qué voy a hacer? Pues hubiera dicho, pues ves tú. Pero él hubiera entrado con el burrito. Venimos a la iglesia a veces luchando por nuestra propia sanidad, nuestra propia salvación, nuestra propia honra, nuestra propia. Y Jesús ha venido con una visión que va más allá a salvar San Juan. Qué bien que te vaya bien, qué bien, formas parte del grupo de Jesús, vienes, te sientas, disfrutas, no te va a faltar. Pero no confundas el abrir camino, tu misión, con la visión global del cielo. Poder preguntar qué quiere Dios de mí o qué quiere Dios en el lugar donde estoy y qué realmente, cuál es mi parte en todo esto.
Bueno, a mí el Señor nunca me ha dicho nada. Hay un texto que dice, Jesús, es que cuando yo te mandé no me creíste, cuando yo tuve hambre no me diste. Y la gente contestaba, pero ¿cuándo? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y dice, Señor, aunque soy uno más de muchos, si me has llamado, ¿qué importa mi edad, mi talento, mi estatura, mi color de pelo, mi nacionalidad? ¿Qué importa mi economía? Si tú me has llamado, Señor, yo te quiero decir, voy. Me vas a tener que ayudar porque discernir qué es lo correcto, lo que no, a qué personas puedo ayudar, solo me lo puedes decir tú. Aprender a desatarlos, ni que yo fuera, vamos. Me vas a tener, Señor, porque dice tu palabra que cuando tú nos envías, nos capacitas, no nos va a faltar. Que si vamos a hablar incluso con reyes, nos vas a dar las palabras necesarias, ubicadas. Que si vamos a orar por enfermos, va a haber el poder, la autoridad para poder sanar. Entonces, Señor, está bien, ya que me has llamado, voy a ir, voy a desatar y luego dame el amor necesario para traerlo hasta tus pies. Para que dé la importancia a la gente que tiene, que no lo vea como un número, como un estorbo, como uno más, sino, wow, el Señor lo necesita y cuenta conmigo para llevarlo. Porque si con mis acciones, sin mi obediencia, gano una vida, dice tu palabra que en el cielo hay fiesta y que yo gano mucha honra. Y creo que esa honra la vamos a necesitar todos. Por eso, papá, ayúdanos a no ahogarnos con nuestras propias necesidades. Ayuda a no ahogarnos con nuestros propios protagonismos. Eso trae frustración, autoestimas rotas, personas confundidas. Ayúdanos a discernir qué es lo que realmente quieres. ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me has llamado? ¿Por qué has irrumpido en mi vida? ¿Por qué creo que no puedo y tú dices que sí? ¿Cuál es ese plan maravilloso del que yo formo parte? E incluso tengo que abrir camino. Me asusta, pero a la vez me siento un privilegiado. Tus palabras se cumplen. Y tú no quedas a deber nada a nadie. Tus palabras se cumplen. Y tus promesas se hacen realidad. Tus palabras se cumplen. Y no hay ni una coma ni una tilde que deje de cumplirse. ¿Dónde está mi temor? ¿Por qué mis dudas? Si te amo, si te creo y si te necesito, si estoy enamorado de ti, ¿qué me puede impedir? Por eso en esta noche, primero, Señor, me veo a mí. Veo mi capacidad o mi incapacidad. Me desato en el nombre del Señor Jesús. Me desato, dilo, me desato de mis miedos, me desato de mis ignorancias, me desato de las injusticias que he vivido, me desato del dolor que me condiciona, me desato de las confusiones, mentiras, pecados que he vivido. Me desato en el nombre de Jesús porque voy a ir a los pies de mi Salvador, porque Él me utilice como quiera. Formo parte de Él, Él me llamó y Él me ha escogido, y yo solo puedo hacer una cosa: decirte, Señor, heme aquí, aquí estoy. Heme aquí, aquí estoy. Por eso, regálame esa sonrisa en mi corazón. Alegra mi vida en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén.
Qué privilegio, ¿no?